Hola, soy Jorge Luis Jiménez García y hoy les voy a hablar sobre el oído externo. Bueno, iniciemos con la embriología del oído externo. El oído externo se desarrolla a partir del primer surco faríngeo y los dos primeros arcos faringios. La membrana timpánica, la cual se encarga de separar el oído medio del externo, se forma a partir de las tres hojas germinativas. El ectodermo superficial, que recubre el primer surco faríngeo, se diferencia en epitelio que forma la superficie externa de la membrana timpánica y se continúa con la epidermis del conducto auditivo externo. El mesodermo del primer y segundo arcos faringios se diferencia en el mesénquima del que se origina el tejido conectivo formando la capa media de la membrana. El endodermo del receso tubotimpánico se diferencia en epitelio de la superficie interna de la membrana timpánica y se continúa con el epitelio de la cavidad timpánica. En cuanto al conducto auditivo externo, este se forma al final del segundo mes por la invaginación del primer surco faríngeo. Al inicio del tercer mes, el epitelio del fondo del conducto en desarrollo prolifera y forma el tapón meatal. A partir de la semana 28, este se canaliza y se extiende en el conducto auditivo externo hasta la membrana timpánica. Y el pabellón auricular se forma en la sexta semana a partir de los tubérculos auriculares, de los cuales tres se forman en el primer arco faríngeo, del cual surgen en la parte del hélix, la concha y el trago. Y los otros tres tubérculos se forman del segundo arco faríngeo, y de estos surgen el hélix, el antihélix, el antitrago y el óvulo. Continuamos con la anatomía del oído externo. El oído externo comprende de dos partes, del pabellón auricular y del conducto auditivo externo. En cuanto al pabellón auricular, es la única parte visible del oído, y este ayuda a dirigir el sonido hacia el interior del oído. Está situada en la parte lateral de la cabeza anterior a la apófisis mastoides y posterior a la articulación temporomandibular. Las partes anatómicas que la conforman son la concha auricular, el hélix, el antihélix, el trago, el antitrago y el óvulo. Y el conducto auditivo externo, que es un espacio aéreo tubular que sigue un trayecto curvo en forma de S hasta llegar a la membrana timpánica. En el primer tercio del conducto auditivo externo, en su parte externa, presenta una estructura fibrocartilaginosa, que es la continuación del pabellón, y los dos últimos tercios en su parte interna, hasta llegar a la membrana timpánica, es de naturaleza ósea. En cuanto a su vascularización, el oído externo está irrigado por las ramas de la arteria carótida externa, que componen las cuales son la arteria temporal superficial y la arteria auricular posterior y anterior, y su drenaje está dado por la vena temporal superficial y la vena auricular posterior. Y por último, su inervación. El oído externo recibe su inervación sensitiva por medio de la rama sensitiva del nervio facial, la rama mandibular sensitiva del nervio trigémino, la rama del nervio vago y por la rama sensitiva superficial del plexo cervical.